Amigas, amigos, hoy los invito a que visitemos la Basílica de Santa María la Mayor, Nuestra Señora de las Nieves, Basílica Liberiana o Basílica del Santo Pesebre. Pero antes de ver las imágenes de este maravilloso lugar, es importante recordar algunas cosas. En primer lugar, la palabra basílica, de origen griego y que después pasa al latín, significaría casa real. Es decir, se consideraba una construcción arquitectónicamente muy bella y bastante grande. En la antigua Grecia y Roma, mucho antes del cristianismo, este tipo de edificaciones, precisamente por su tamaño, se dedicaban a los tribunales. Sin embargo, cuando termina la persecución contra los cristianos y el emperador Constantino desea obsequiarle al Papa de aquel tiempo, al Papa Silvestre, como una forma de pedir perdón por todas estas persecuciones que hubo contra los cristianos, le obsequia dos grandes basílicas, la Basílica de San Pedro, donde está la tumba de San Pedro, y la Basílica de San Pablo, en donde está la tumba de San Pablo, y a esta se une una tercera basílica, que es la Catedral del Papa, en los terrenos de Letrán, que se conoce por estar dedicada a San Juan Bautista, como la Basílica de San Juan de Letrán. Así que antes de la Basílica de Santa María la Mayor ya existían tres, te las repito nuevamente: San Pedro en el Vaticano, Basílica de San Pedro; la tumba de San Pablo, Basílica de San Pablo, extramuros porque estaba fuera de la ciudad; Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral del Papa, y vendría después una cuarta basílica que sería la primera gran iglesia en Occidente dedicada a la Virgen María. Así que esto hace que estas cuatro basílicas sean las únicas basílicas mayores en todo el mundo. La palabra basílica después se utilizaría también para designar a aquellas iglesias en cualquier parte del mundo que se unen a la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa, para recibir determinados privilegios, indulgencias, etc. Así que basílicas como la de Guadalupe en México, San Juan de los Lagos en Jalisco, Nuestra Señora del Roble en Monterrey, son iglesias que están unidas a la Basílica de San Juan de Letrán. Es un privilegio que el Papa concede, pero a todas estas basílicas en el mundo se les llama basílicas menores y solamente existen 4 basílicas mayores, que son las que te he mencionado. Bien, vamos a hablar ahora de la Basílica de Santa María la Mayor. ¿Por qué Basílica Santa María la Mayor? Precisamente porque es la más grande y la más importante a nivel mundial, dedicada a la Virgen María. ¿Por qué Basílica Liberiana? Porque fue el Papa Liberio el que tiene el deseo, la intención, el proyecto de construirla. ¿Por qué Basílica del Santo Presepio o Pesebre? Bueno, presepio es pesebre en latín, porque debajo del altar se conserva la reliquia del pesebre donde nació nuestro Señor Jesucristo, o por lo menos en esa reliquia se venera el pesebre real, original, en el que habría nacido nuestro Señor Jesucristo. Pero el nombre que llama mucho la atención es Basílica de Nuestra Señora de las Nieves. Tú sabes que alguna amiga tuya, quizás alguna persona que conoces, lleva este nombre, María de las Nieves. Y yo cuando era pequeñito y escuchaba este nombre, pues me imaginaba que habría sido una aparición de la Virgen allá en el Polo Norte, en el Polo Sur, donde los esquimales quizás habían visto la imagen. No, no tiene nada que ver con aquellas ideas que tenía yo de pequeñito, sino tiene que ver con un milagro que sucedió entre la noche del 4 y el 5 de agosto. ¿Qué es lo que pasó? Interesante porque además en este día en Roma, ¿sabes qué pasa en la Basílica de Santa María la Mayor? Se abre una parte del techo y caen pétalos blancos como indicando nieve, ¿sí?
Esto se hace generalmente cada año durante la celebración de la misa, se canta el Gloria y empiezan a caer estos pétalos blancos como si fueran nieve. ¿Y por qué? Que estoy dejando un poquito así con esta interrogante. Bueno, fíjate que aquella noche entre el 4 y el 5 de agosto, la Virgen hizo dos apariciones. La primera fue al Papa Liberio, y la Virgen le dijo que ella quería que le construyera un templo en la ciudad de Roma, y el Papa, preguntando dónde, la Virgen le dijo: yo, esta noche, mañana temprano, tendrás la señal de el lugar exacto donde yo quiero esta basílica. El Papa habría preguntado: bueno, ¿y con qué recursos la podemos construir? Y la Virgen le dijo: no te preocupes, yo me encargaré de esto. Te estoy contando la historia en forma sintetizada. Bueno, esa misma noche, una pareja de esposos que no habían podido tener hijos, él era un patricio, así nos dice la tradición. ¿Qué significa un patricio? Bueno, un ciudadano romano que tenía cierta capacidad económica. Ellos estaban pensando a quién poderle dejar su herencia, sus bienes, ya que no habían podido tener hijos. Y entonces la Virgen María se les aparece sabiendo que eran una pareja muy religiosa, una persona, él y ella, tanto ejemplares, y les dijo: yo quisiera quedarme con este patrimonio que ustedes quieren ofrecer, para que a través de su patrimonio mucha gente reciba también el patrimonio de Dios, que son las bendiciones, la oración, los sacramentos. Pues bien, bueno, no aquellos hombres, porque eran una pareja, aquella pareja, por supuesto que aceptó gustosa esta petición, y entonces vino el milagro. Quiero, antes de hablarte del milagro, comentarte esto. Agosto es el mes más caluroso de todo el año en Roma. Hace un calor insoportable a tal grado de que toda la gente en Roma en ese tiempo sale de la ciudad. Se va a su casa de playa, a algún lugar, porque el calor es insoportable. No hay escuelas, no hay nada. Si acaso los peregrinos o los turistas llegan a la ciudad, tienen que soportar este calor, pero la gente de Roma no se queda. Incluso el Papa en este tiempo no se queda en el Vaticano, sino va a un lugar más fresco, en las cercanías, llamado Castel Gandolfo. Pues bien, precisamente en este mes más caluroso, entre la noche del 5 y el 6 de agosto, ¿qué crees que pasó? Solamente en una parte de la ciudad, en una de las colinas de Roma, nevó. Sí, cayó nieve, marcando precisamente un determinado territorio en la colina, y fue precisamente ahí donde el Papa, viendo esta señal, acudiendo al lugar, bueno, se dice que él traza concretamente el lugar donde se va a construir esta basílica. De hecho, hay una imagen en una capilla de la basílica en donde se muestra al Papa marcando este sitio. Y una cosa muy importante de esta basílica es que, además de tener de los mosaicos más antiguos de Roma, que muestran escenas bíblicas, esta basílica tiene la imagen de la Virgen María más querida por todos los romanos, que se llama Salus Populi, salud del pueblo romano, o Virgen de la Salud, como quieras llamarle, que es a donde los papas constantemente van a hacer oración a la Virgen María. Ahí es donde el Papa Francisco, después de su elección, fue a hacer oración, y esta imagen de la Virgen es la que el Papa Francisco pidió que saliera hasta la plaza de San Pedro, justamente en estos días anteriores, donde el Papa, recordarás esta escena, el Papa en solitario en aquella enorme plaza de San Pedro hizo oración para unirse con todo el mundo y pedir por el fin de la pandemia. Esa es la imagen. Así que ya con esta introducción yo creo que podrás gozar más
estas imágenes de la Basílica de Nuestra Señora de las Nieves, Santa María la Mayor, Nuestra Señora del Pesebre o Basílica Liberiana. ¿Y qué es lo que se festeja? El día en que se dedica precisamente esta basílica. Espero que te gusten estas imágenes y vamos a visitarla. La Basílica de Santa María la Mayor recibe este título por ser la más importante dedicada a la Virgen María. Frente a ella, el Papa Paulo V mandó colocar esta columna del siglo IV y sobre ella una escultura en bronce de la Virgen. La iglesia es también llamada Santa María de las Nieves por un milagro o Santa María del Pesebre porque aquí se venera el pesebre donde estuvo el niño Jesús. Como en todas las basílicas mayores, en su interior hay un altar donde celebra el Papa y también una puerta santa para los años santos. Tiene 3 naves separadas por columnas de estilo jónico y las paredes de la nave central están decoradas con mosaicos. Es interesante mencionar que el oro con el que se recubrió el artesonado del techo llegó desde la Nueva España. Esta basílica fue sede del Papa a su regreso de Aviñón porque el Palacio de Letrán, por el abandono de tantos años, estaba muy dañado. Por eso están sepultados aquí varios pontífices. Los mosaicos del siglo V, realizados por voluntad de Sixto III en la nave central y en el Arco del Triunfo, hacen única esta basílica. El baldaquino es magnífico. Sus columnas de una sola pieza son de granito rojo y están decoradas con bronce. El mosaico en el ábside muestra a Cristo coronando a María como Reina del Cielo. En el año 431, María fue proclamada en el Concilio de Éfeso como Madre de Dios, y al año siguiente, en su honor, el Papa Sixto III decidió ampliar la pequeña iglesia que se había construido en este lugar. A ambos lados del arco triunfal, los mosaicos presentan diversas escenas bíblicas. Aquí, la anunciación a la Virgen María que se muestra con vestidos de reina. Y la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús, que está como Rey sentado en un trono.
En la parte baja del altar está la cripta de Belén. Aquí celebró su primera misa San Ignacio de Loyola el 25 de diciembre de 1538. En ella se observa una escultura del Papa venerando las reliquias del pesebre de Cristo. El relicario en plata fue realizado en 1797 por el arquitecto italiano Giuseppe Valadier. Aquí está sepultado San Jerónimo, doctor de la Iglesia, quien tradujo la Biblia al latín en el siglo IV, la Vulgata, y el famoso arquitecto y escultor Gian Lorenzo Bernini. A la izquierda del altar principal, la capilla dedicada a la imagen de la Virgen como Salus Populi, salud del pueblo, en cuyo altar se recuerda que en un día muy caluroso, la Virgen hizo que nevara en este lugar, indicando así el sitio en donde quería su templo. De ahí el nombre de Santa María de las Nieves. El relieve de bronce sobre piedra lapislázuli muestra al Papa marcando el lugar sobre la nieve. Y abajo, la imagen de la Salus Populi. En la nave del lado derecho está la capilla del Santísimo Sacramento. Este maravilloso grupo escultórico donde se guarda el Santísimo nos recuerda que todos estos edificios e imágenes tienen sentido solo a partir de Cristo, que está presente en la Sagrada Eucaristía. En esta basílica, cada 5 de agosto, llueven pétalos blancos para recordar el milagro de la nieve y que Dios, a través de la Virgen María, hace descender siempre sobre nosotros una lluvia de bendiciones.